Ok. Estoy esperando que se unan, sus compañeros, por eso. Ok, entonces les sigo compartiendo pantalla. Les decía que en este flujo circular del ingreso, cuando nosotros, bueno, los fabricantes de insumos, de maquinaria, los que, por ejemplo, contratan personal para que ellos a su vez trabajen en las distintas empresas, entonces son factores productivos que se venden en un mercado integrado por empresa, por gobierno, y que este mercado le paga, obviamente, a los generadores de los factores productivos, pero este pago se da a través de apoyo o de transferencias que se llaman subvenciones. Una subvención es un apoyo por parte generalmente del sector público a las empresas o a los sectores productivos para poder seguir comprando los necesarios y poder fabricar el producto final ante que se ofrece o se vende a los consumidores y a los clientes. Entonces, por ejemplo, cuando hay se supone que en la pandemia hubo una subvención o un apoyo público a las pequeñas empresas que estuvieron en crisis por la pandemia. Esos son ejemplos de subvenciones, ¿sí? Y son las que otorga, repito, el sector público para poder que las empresas puedan seguir trabajando y obviamente generando bienes y servicios finales. Entonces, ya que están apoyadas las empresas tanto por gobierno como por el pago de los factores productivos que compraron al mercado de factores, entonces se dedican a fabricar lo que son bienes y servicios, o sea, lo que está en el cuadrante derecho inferior. Aquí venden bienes y servicios ya fabricados. ¿Con qué? Con estos factores productivos que compraron, ¿sí? Ya que se fabrican los bienes y servicios, entonces los que van a pagar por esos bienes, obviamente, es el mercado de qué? De consumo o de bienes y servicios. O sea, nosotros que compramos la leche, el tamal, la mesa, etcétera, 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 pero una vez fabricados por el mercado o por las empresas que compraron factores productivos a los generadores de estos, que son pues el sector agrícola, el sector ganadero, el sector turístico, etcétera, 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 etcétera. ¿Sale? Esto es el flujo circular del ingreso. Si se dan cuenta, es todo un ciclo en donde nada más va cambiando de mano el dinero, ¿no? Entonces, ya una vez que, por ejemplo, nosotros como consumidores finales compramos los bienes y servicios que fabricaron estas empresas, ahora lo que vamos a hacer es que contratarnos, ¿no? ¿En dónde? En el mercado de factores productivos integrado por gobierno y por empresas para otra vez fabricar, vender los factores productivos que las empresas van a necesitar para fabricar bienes y servicios, y así es un ciclo que es la base de la economía en los países y en las economías ubicadas o identificadas en este esquema, ¿sí? Entonces, el modelo de la oferta y demanda agregadas, que ya lo vimos, ¿no? Aquí es cuando entra el equilibrio del ingreso o el ingreso en equilibrio. La producción nacional, que es el PIB, eso ya lo vimos en cuentas nacionales, y el nivel de precios en la economía correspondientes al equilibrio se alcanza cuando los demandantes están dispuestos a comprar lo que las empresas están dispuestas a vender, lo que les decía al inicio de la sesión. No hay equilibrio si lo que se compra es más que lo que se vende, o al revés, lo que se vende es más de lo que se compra. Ahí no hay equilibrio. Solamente hay equilibrio cuando a nivel masivo, o sea, macro, lo mismo que se quiere comprar de cierto producto, de cierto servicio, es lo mismo que se quiere vender, ¿sí? Y aquí es cuando hay un equilibrio en el ingreso también. Esta es la curva de lo que les decía, el cruce. Ajá. El cruce entre demanda y oferta es el equilibrio. ¿Ok?
Y aquí también tuvo que haber un ingreso de equilibrio para que lo mismo que se compre sea lo mismo que se venda. ¿Sí? ¿Ok? Aquí nuevamente está explicada. Aquí está obviamente a un precio establecido. Y Q, acuérdense que significa quantity o cantidad demandada y cantidad ofrecida que generan una cantidad de equilibrio. ¿Sí? Esto ya lo vimos en micro. Ahora, hay un aspecto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Antes de hablar del modelo multiplicador, me voy a ir a esta gráfica que creo que es la más sencilla, ¿sí? ¿Se acuerdan que había movimientos sobre la curva de demanda o sobre la curva de oferta? ¿Se acuerdan? Cuando había movimientos sobre las curvas, la única variable que cambiaba era el precio. Para arriba o para abajo, ¿sí? Pero cuando existía un desplazamiento, tanto de las curvas de demanda como la de oferta, desplazamiento. O sea, desplazamiento significa, por ejemplo, uy, es que quiero, permítame tantito. Desplazamiento es cuando por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero desplazar la curva, ¿sí? La curva de oferta, que es la que estoy ahorita hablando. A ver si me sale porque, bueno, hagan de cuenta que es así. Ahí está, ¿no? Mi curva de oferta desplazada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Se movió de esta a esta. ¿Ya vieron? Cuando hay desplazamientos de la curva es porque el precio no fue el único factor que se movió o que varió. Hay otros factores externos que hicieron que mi curva de oferta o mi curva de demanda, aplica para las dos curvas, se desplazara, no solamente se moviera sobre la curva. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de macroeconomía, también pasa lo mismo. ¿Sí? También hay movimientos sobre la curva de oferta agregada y sobre la curva de demanda agregada cuando cambia el precio general de los productos y servicios. Pero cuando hay un desplazamiento de la curva de oferta o un desplazamiento de la curva de demanda, es porque se da un modelo multiplicador. ¿Sí? Y es ahí cuando entra ¿cómo se llama? Cuando entra la extrapolación de lo micro a lo macro. Ya les dije, en micro, ¿no? En micro vimos movimientos sobre la curva, cambia el precio. ¿Sí? Desplazamientos de la curva, de las curvas, tanto de demanda como de oferta, es porque otros factores se movieron, por ejemplo, el empleo, no sé, la capacitación de la persona que está consumiendo, ¿no? Entonces eso hace que se vuelva más exigente y demande menos, a lo mejor. O sea, hubo otro factor que no fue el precio, que hizo que se desplazara la oferta o la demanda a nivel micro. A nivel macro también hay estos desplazamientos, pero es porque se da un modelo o un multiplicador económico. ¿En qué consiste? Este modelo multiplicador explica cómo se determina la producción en el corto plazo. O sea, se debe a que cada variación que experimentan los gastos exógenos, o sea, por ejemplo, cuando ustedes producen un producto, valga el pleonasmo, ¿no? Por ejemplo, venden, no sé, plantas, ¿no? Tienen un invernadero y venden plantitas, florecitas y demás, ¿ok? Ese es su negocio. Ajá. Entonces, cuando tienen que gastar, además de lo que acostumbran gastar para producir, sembrar, ¿no? Comprar las macetas, etcétera, todo lo que involucra un negocio de invernadero, ¿sí? Tengan que gastar en algo más. Entonces, quiere decir que esto va a generar una variación en la producción interna que pueda tener el negocio, ¿sí? Y por lo tanto van a tener que cambiar el precio de los productos del invernadero, ¿sí? Porque tuvieron que gastar en algo más que no estaba considerado en la planeación de venta, por ejemplo, y entonces tienen que recuperarlo. ¿Y cómo lo van a recuperar? No hay de otra más que cobrando más caro. ¿Sí? Pues, ¿qué tal si sucedió un diluvio, ¿no? Ya creo que ahorita está lloviendo mucho en la tarde. Ok, y se les mojó demasiado las plantas, se les mojaron y algunas se pudrieron. Entonces, tuvieron que comprar ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra.
de emergencia más plantas porque las que tenían se les echaron a perder. Entonces, este gasto, porque no estaba considerado como costo, fue un gasto de emergencia, entonces hizo que cambiara su precio de venta. ¿Están de acuerdo? Para poder recuperar lo que perdieron en el momento de la inundación. Eso es lo que explica el modelo multiplicador. Por eso habla de la producción, ¿sí? O sea, el modelo multiplicador toma en cuenta que si a ustedes se les presentara un factor que influya en su precio de venta habitual, en los productos que generen o que vendan, eso hará que multipliquen el precio de sus productos para poder recuperar este incremento que se dio, ¿sí? Obviamente eso, claro que va a influir en qué, en el gasto público, ¿sí? O sea, en lo que el gobierno tenga que ajustar para que estos precios no sean tan exagerados, o sea, la mal llamada inflación, bueno, más bien, la mal concebida inflación, ¿sí? Por eso hay inflación, por eso ahí tiene que entrar papá gobierno. A ver, chuchuchus, ya sé que se te inundaron tus plantas, pero no te pases, o sea, no puedes subir los precios si vendías tus plantitas en 60 pesos las macetas, por mucho que hayas perdido ciertas macetas y quieras recuperar lo que perdiste, subiendo tu precio, tú no puedes elevarte más de 80 pesos. ¿Sí? Por eso entra ahí el gobierno, por eso entra el gasto público. ¿Sí? O también entra a manera de ¿qué? De subvenciones. Repito, las subvenciones son apoyos del sector público, por ejemplo, a las microempresas para que no tengan que exagerar sus precios de venta y no se genere otro problema que es la inflación. ¿Ya vieron? ¿Sí se entendió o no? Sí, profa. Sí, maestra. Entonces, también el modelo multiplicador se puede explicar con el exceso de oferta, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, ustedes notan que con la pandemia, ¿no? La pandemia, pues obviamente escaseó la compra de los productos en general, de cualquier especialización. Entonces, ¿qué pasó? Hubo mucha oferta, o sea, había mucho producto y servicio que no se vendió. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Que se disminuyeran los precios. ¿Se acuerdan de la ley de oferta y demanda, no? Cuando hay mucha oferta, ¿qué tengo que hacer? Bajar los precios para que lo que se me está quedando salga. Velas, ya, ¿no? ¿Ok? Pero si sube la demanda, ¿qué quiere decir? Me conviene subir el precio porque veo que todos me están comprando. Entonces, si la competencia está subiendo el precio y yo me estoy vendiendo igual baratito, pues tengo que elevar mi precio, no demasiado, para que entonces tenga una ganancia, ¿no? Porque veo que la demanda está bastante, está incrementándose. Me conviene subir el precio. ¿Sale? Cuando hay exceso de demanda, es lo que les estoy explicando, me conviene subir los precios. ¿Sí? Eso es a nivel también macro. Aplica en micro y en macro. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto o no? Sí, profa. Maestra. A ver, Jesús, deme un ejemplo de exceso de oferta. ¿De exceso de oferta? Es como, por ejemplo, ahorita nos acaba de decir con lo de la pandemia, hay varias empresas o así que vendían artículos electrodomésticos o así, pero ahorita con la escasez de que hubo de que por lo regular nadie quería comprar electrodomésticos, pues bajaron los precios y así convencer a la gente de comprar productos. Ok. Entonces, aquí, como nadie me compraba y no quería que se me quedara en almacén los refrigeradores, estufas, televisiones y demás, entonces, ¿qué? Tuve que bajar mi precio para poderlos vender. ¿Ok? Muy bien. Un ejemplo, gracias Jesús. Un ejemplo de exceso de demanda, Francisco. De demanda. Exceso de demanda. Pues cuando sale mucho, bueno, cuando se vende mucho un producto, podría decir, bueno, sí, no, cuando se vende demasiado un producto, por ejemplo, las frutas. La fruta hay veces que, por ejemplo, supongamos la fresa en su temporada se vende demasiado y sube demasiado su demanda, ¿no? Bueno, No, podría decirse. no sé, la que le preguntó fui yo, que me está O me preguntando. confundí de, o me confundí
de definición. A ver, de entrada no estoy hablando de venta, estoy hablando de compra, porque es demanda, no es oferta. Entonces no puedo hablar de venta. A ver, Edith. Explícanos. En esto, Ujú. a lo mejor igual pudiéramos relacionar un poquito con la pandemia, que fue lo que nos sucedió a, bueno, a México en general, al inicio de pandemia, ¿no? No se ocupaba mucho lo que eran los tanques de oxígeno, pero se vino la pandemia y todo el mundo necesitaba uno. Entonces los precios estaban por los cielos, había muy poca cantidad. Exacto, Eso de demanda. exacto, Edith. ¿Sí? ¿Sí entendimos, Francisco? ¿Con el ejemplo de Edith o no? No me quedé un poquito, me quedé con la duda todavía. A ver, lo que dijo Edith es que, por ejemplo, no sé si usted conoció a alguien que desgraciadamente se enfermó de COVID. No, profesora. Así aquí por mi familia o vecinos, no, nadie. Gracias Pero a sí Dios. supo, ¿no? Del contagio masivo que hubo de esta enfermedad. Ujú, sí. Ok, bueno. Entonces, ¿qué era lo principal que usted escuchó que se estaba necesitando para este tipo de personas que se contagiaron de esta enfermedad? El oxígeno, mucha gente, el oxígeno. Ah, ok. Entonces, si usted trabaja en una tienda de oxígeno, ¿no? O en una farmacia de especialización de estos productos, ¿qué hubiera hecho con este producto, con el precio de este producto? Pues elevarlo no mucho, solo un poco, ¿no? Pero ¿por qué si Bueno, es usted que, está viendo que están comprándole al precio que sea, porque lo que importa es vivir? Pues perdón, pero yo puedo elevar el precio. Evidentemente sí. Bueno, quiero pensar que usted lo está planteando desde un punto de vista de un límite, de un rango establecido por el sector público, como les expliqué acá, ajá, ¿no? Que entra el gobierno a decir, no, tampoco te puedes sobrepasar en el establecimiento de precio de un producto, pero sí tienes la ventaja de que como se está demandando demasiado tus tanques de oxígeno, los cubrebocas, el gel antibacterial y todos los demás accesorios que se necesitaron intensamente en este periodo de pandemia, pues sí, como ujú, empresa de estos productos puedes elevar los precios. ¿Por qué? Porque hubo exceso de demanda. Saben que los van a comprar. Exactamente, finalmente, ok, ok. exacto. Saben que se van a vender, bueno, se van a comprar, como bien lo dijo Ceci, porque estoy hablando de exceso de demanda. ¿Sí? Ok, sí, profesora. Ujú. Piénsele en otro ejemplo, porque ahorita me va a dar otro ejemplo usted. Mercedes, adelante, levantó la mano. Este, más o menos, yo voy a dar un ejemplo que en tiempo de los muertos, el 2 de noviembre, yo también siembro flor, o sea, por temporadas, pero a veces por la temporada y por el clima, cae la helada y la flor la seca, la quema. Entonces la poca que queda, yo le doy el precio que yo quiero. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Se va a el vender. mercado lo tiene que comprar. Exacto. Muy bien, Mercedes. Muy, muy bien. ¿Ya su ejemplo lo pensó, Francisco? Pues me quedé con el de las frutas, profesora. No, otro. Ya piénsele en otro. Yo sé que Por ejemplo, puede hasta, hacerlo. bueno, por ejemplo, en esos tiempos de pandemia, hasta en la educación, el internet, ¿no? Bueno, yo lo vi de esa manera. Anteriormente, bueno, yo le comentaba que pues, antes sí tenía internet y pues nosotros pagábamos al mes 400 y cacho. Y pues ahorita con esto de las clases virtuales hemos visto que pues el precio aumentó, por lo menos que pues, mucha gente se necesita, ¿no? En casa, lo está necesitando mucha gente y pues los servicios de internet se están contratando demasiado. Y pues yo creo que pues por eso debería ser el motivo por el cual aumentó el precio, ¿no? ¿El precio de qué? Del servicio de internet. Y el precio del internet aumentó. De la Ujú, oferta de los servicios de internet, porque la demanda de estos servicios se excedió. ¿Sí? ajá. Ok. Ay, Dios. A ver, bueno. ¿Qué es lo que ocasiona también
que se dé este modelo multiplicador en la demanda y en la oferta, ¿no? Activen cámara, por favor, Francisco. Última vez. Bueno, ok. Entonces, como les decía, para que se dé un desplazamiento, miren, por ejemplo, aquí está en la grafiquita y se puede ver claramente un desplazamiento, no un movimiento sobre, ¿ya vieron? La línea punteada explica un desplazamiento, en este caso de la curva de demanda. ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces, acuérdense, cuando hay desplazamientos, otra cosa se mueve que no es el precio. O además del precio, otro factor varía. En oferta, en demanda agregada, en este caso, porque la línea punteada es demanda, lo que se movió para que se desplazara fue el gasto público. Por ejemplo, cuando hay periodos de guerra, ¿no? O periodos de conflicto en un país, evidentemente, ¿qué se tiene que elevar en el gasto público o en el presupuesto del gobierno? Pues todo lo que tenga que ver con compra de armas, de capacitación en estrategias militares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo? Entonces, como esos gastos, evidentemente, pues no son usuales, y acuérdense de la explicación del modelo multiplicador, cuando yo no tengo previsto ciertos gastos, pues también tengo que considerar que el desplazamiento tanto de oferta como de demanda agregada se puede subir o se puede bajar. ¿Sí? En este caso, la demanda agregada se subió, o sea, fue hacia arriba. Entonces el desplazamiento es positivo. Entonces hubo más demanda de algo y por lo tanto tuve que subir los precios. Y eso se traduce en inflación. He ahí la causa de la inflación. ¿Sí? Porque algo hizo gobierno que tuvo que gastar en otra cosa para poder sustentar la economía de un país. Entonces, ¿qué hago? Pues subo los precios. ¿De qué? De todo o de lo que se deje. ¿Sí? Para poder yo recuperar lo que el gobierno tuvo que gastar, ¿sí? Sí. Que no venía considerando en un año, por ejemplo, o en 2 o en 5, ¿sí? Para poder nivelar ese gasto que tuvo. ¿Ya vieron? Ahí es la explicación macroeconómica de la elevación de los precios, pero primero tuve que explicarles, o tuvo que quedar claro, por qué hay desplazamientos o por qué la demanda puede subir o bajar y la oferta puede subir o bajar, y lo que causa que se eleven o se bajen los precios. ¿Sí? Ahora, en la oferta, por ejemplo, cuando aumenta el petróleo, ¿no? En cierto año, en este caso les puse en los años 70, que hubo una elevación muy alta de los precios del petróleo, muchos empresarios pueden decir, pues yo me dedico a la venta de quesos, ¿a mí qué? Permíteme. Es que, ¿qué crees? Que para que tú puedas utilizar cierta maquinaria se necesita cierta gasolina y la gasolina, adivina de qué está hecha, de petróleo. En efecto, sí, así es. ¿Sí? Entonces, yo aquí tuve que, bueno, como si fuera la empresaria de quesos, tuve que desplazar mi oferta, o sea, mi cantidad de quesos que vendo, porque esa es oferta, venta, y demanda es compra, ¿sí? Tuve que desplazarla igualmente hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando hay menos oferta, pues obviamente tengo que despedir a colaboradores, ¿no? O a fuerza de trabajo porque ya no me alcanza para pagarles. Entonces tengo que, bye, decirles gracias. Y entonces eso se traduce en desempleo y también inflación, porque la inflación está acá, ¿no? ¿Sale? Lo que se conoce también como estanflación, combinación de desempleo e inflación. Para que vean cómo un hoyo abre otros, ¿no? O con una solución a veces se hace otro problema. ¿Sí? ¿Vale? ¿Dudas, chicos? ¿Sí entendemos? Dígame, ¿qué pasó? Un ejemplo más o menos en lo que veíamos, lo que ya conjuntando todo sería lo que pasó en Colombia, ¿no? Que fue como la bomba que explotó. Ese es otro factor, por ejemplo, exógeno a las empresas. Por ejemplo, a las empresas de México dicen, bueno, ¿a mí qué? Pues yo estoy en México feliz, ¿a mí qué? ¿No? Lo que pase, suceda o le duela a Colombia, ¿no me afecta? Claro que sí, por supuesto que sí.
Porque hay, para empezar, me imagino, no estoy muy enterada si México tenga algún tratado de comercio con Colombia o pertenezca a un tratado en donde Colombia también esté integrado y por lo tanto también afecte las negociaciones que en ese tratado se establezcan, aunque sea de manera indirecta con Colombia, ¿no? O simplemente que los colombianos, por haber sufrido este desastre, se muden a otros países, ¿no? Y por favor, ahora, por eso fue el tema del contagio internacional, el contagio global que hubo de COVID, porque los países, nosotros estamos a lo mejor no tan afectados por esta enfermedad, pero pues todos los que tenían problemitas en otros países, adivina dónde se fueron, ¿no? Pues a México, a Estados Unidos, a bla, 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 y entonces se contagió, ¿no? Todos estos problemas de salud, ahí tuvo que entrar papá gobierno, tuvo que gastar evidentemente pues en la compra de oxígeno, de camillas especiales que no contagiaran o que transfirieran la enfermedad, que no son baratitas porque tienen ciertas condiciones, bla, 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 ¿no? ¿Y qué crees? Pues aparte tengo que contratar personal médico capacitado porque el que tengo no conocía la enfermedad o no estaba preparado para manejar el tema de la infección, ¿no? O no estaba capacitado en infectología y entonces, vela, tuve que despedir a personal, ¿sí? ¿Ok? Por eso les digo, en macroeconomía, una cosa, tanto buena como mala, provoca otras tanto buenas como malas, ¿sí? ¿Qué perturbaciones puede haber de la oferta y de la demanda? Por ejemplo, variaciones o que influyan en alguna de las dos, en la demanda o en la oferta. Por ejemplo, política monetaria, la política fiscal, que son todos los impuestos, ¿no? La política monetaria dicta la cantidad de dinero que se puede manejar en una economía, ¿sí? Para que no sea ni excesiva ni reducida, ¿ok? La producción que se haga hacia el exterior, o sea, importaciones, ¿no? O las exportaciones, por eso son importaciones menos exportaciones, X y M significa eso, X exportaciones y M importaciones, ¿sí? Eso lo vigila la producción exterior y la política exterior, ¿sí? Los valores de los activos son, por ejemplo, todo lo que tenemos en acciones, las viviendas o los bienes inmuebles de un país, de una economía, esos son activos que significan o no riqueza para el país. Por ejemplo, recursos naturales. Por eso México es fuerte en el sector turístico, porque de ahí nos apoyamos para crear riqueza con la utilización turística de los recursos naturales en los que somos ricos como país. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos más activos, somos en teoría un país rico y aumenta ¿qué? El consumo. ¿Sí? Reducción del precio del petróleo. Si aumenta el ingreso real de los consumidores, o sea, de lo que nos queda menos los impuestos, menos los gastos, bla, bla, ese es el ingreso real, y aumenta la confianza empresarial, también va a aumentar el consumo y la inversión. O sea, cuando ustedes ganan, hagan de cuenta que un mes en el trabajo donde están, les dicen, ¿qué crees? Este mes no te voy a cobrar impuestos, vas a ganar tu sueldo neto, obviamente es más grande que el ingreso después de impuestos. ¿Qué hacen? Normalmente, ¿qué hace el mexicano? ¡Yupi! ¡Yes! Ahora sí, voy a comprarme el auto que siempre quise, o voy a dar el enganche de la casa, o voy a comprar una buena despensa para todo el mes, ¿no? Entonces, ¿qué? Hay más consumo, ¿sí? O bien, habrá algunos que inteligentemente van a invertir ese sueldo neto que les dio su empresa en ese mes para invertirlo en, no sé, en la compra de acciones de cierto producto o para rentar un local, qué sé yo. Eso es lo mismo pasa a nivel macro. Obviamente, si aumenta el ingreso de alguna fuente, en este caso, cuando se reduce el precio del petróleo, yo lo puedo vender, ¿no? Lo tengo que vender. Entonces, eso produce que un país que es fuerte en petróleo, pues pueda venderlo más, bajar el precio, y entonces en general las economías se vuelven más ricas y pueden consumir más e invertir más. ¿Sí? Recuerden que la macro es mucho con base en las actividades y las acciones y decisiones microeconómicas. ¿Ok? Entonces, cuando no nos quede muy claro lo que pasa a nivel macro, extrapólenlo al micro, ¿no? A ver, si yo fuera tal país, ¿no? O tal economía,
Entonces, ¿cómo reaccionaría a la hora de que me suban el precio de tal insumo o factor productivo que necesito para producir? Ah, bueno, pues eso repercutiría en mis decisiones de precio al final del producto. ¿Por qué? Porque si me cuesta más dinero a mí tener, a mí como empresario, como empresa, tener ese factor productivo para producir, necesito elevar, ¿qué? Mis precios para recuperarlo. Si no, como dice el negociante, no me va a salir, ¿cierto o no? Igual pasa a nivel macro, ¿ok? ¿Sí? Ay. ¿Sí o no, chicos? Sí, maestra. Ok, espérenme tantito porque... Bueno. Ahí está mi referencia, como siempre debe de haber. Ahora vámonos con la unidad número 5, perfectamente, muy bien contestado. Ok, la unidad número 5 habla, o vamos a hablar de el presupuesto, la política fiscal y la demanda agregada. Bueno, la demanda agregada me voy a ir más rápido porque esa ya se la saben, con los ejemplos que hemos dado aquí en la clase, también con sus compañeros. Entonces, vamos a hablar del presupuesto y demás. A ver, Lau, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, dice el gobierno en el flujo circular, el sector público. El gobierno interviene en el flujo circular detrayendo una parte de la renta a través de los impuestos que cobran las economías domésticas y las empresas. A su vez, realiza inyecciones por el valor del gasto público, que se convierte en parte del gasto agregado. Ok. Lo que Laura quiso decir con lo que leyó es lo siguiente. Cuando papá gobierno dice, a ver, como que siento que están ganando mucho mis hijitos del país o de la economía, o como que siento que se está trabando en algún momento el ingreso. ¿Qué hago? O retiro tantito ingreso de la economía a través de ¿qué? De impuestos, ¿no? Te digo, híjole, ¿qué crees? Que ya vi que estás ganando mucho y como que eso no hace bien a la economía del país, ¿no? Porque no está bien que unos ganen más mientras que otros ganan menos. Qué bueno, ese tema es más bien utópico, ¿no? Pero bueno, ¿qué hago? Te aplico impuestos hasta por respirar. Y entonces el flujo del ingreso, pues obviamente, ¿qué? Se va a ¿cómo decirlo? No detener, sino a ralentizar, se dice, o sea, se hace más lento para que se equilibren los ingresos y egresos que pueda tener cada agente económico, ¿sí? Entonces, pero cuando pasa lo contrario, o sea, que hay muy poco ingreso, ¿qué hacemos? Se inyecta capital, se inyecta cantidad monetaria, ahí entra la política monetaria, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque si inyecto demasiado dinero en la economía, ¿qué pasa? Inflación, ¿cierto? Entonces, esto es el papel que juega el sector público en la economía, ya sea para reducir ingreso a través de impuestos o para aumentar ingreso a través de subvenciones o de apoyos al sector industrial. Y entonces ahí hago que se active el flujo circular del ingreso. ¿Sí? Entonces, el gobierno y la demanda agregada. Ok, a ver, Carmen, ¿me ayudas a leer, por favor? La demanda agregada. Las medidas adoptadas por el gobierno influyen en el corto plazo en los componentes de la demanda agregada. Esta es la influencia que puede derivarse de la política fiscal, monetaria y comercial. Ok, entonces, otro papel que juega muy importante el gobierno en la economía a nivel macro es qué pasa con la demanda, o sea, la cantidad de productos y servicios que Francisco, ¿qué? En la economía. ¿Cómo? Perdón, no me escuché bien, es que bueno, mi internet está un poquito lento. Que No sé si me la escucha. demanda agregada es la cantidad de productos y servicios que qué. No lo escucho bien, profesora. Es que está un poquito feo mi internet. No sé si me escuche. Sí, yo sí lo escucho, fíjese que casualmente, curiosamente mejor yo sí lo escucho. Repito la pregunta, ¿la demanda significa la cantidad de productos y servicios que ¿Compran?
Exacto. Gracias a Dios que la soplaron, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la cantidad de servicios que, como dice Francisco, se compran en la economía, tiene que entrar gobierno. ¿Para qué? Para asegurarse que tanto los precios, ¿no?, como el tipo de usuarios y consumidores y clientes de los productos y servicios sean los adecuados a cada esquema, ¿no? Entonces ahí tiene que obviamente interferir con, pues, el tipo de impuestos que estableció para que la cantidad de que se compra de productos y servicios sea la justa, ¿no? Pues por eso que, por ejemplo, no sé si fue Peña Nieto, ¿quién fue, qué presidente fue que estableció que los que ganaran más de ingresos o de sueldos y salarios tuvieran que pagar más impuestos? No recuerdo en qué sexenio fue. Justamente fue una propuesta de manejo de la demanda agregada, ¿no? Porque se empezó a notar que aquí hubo a ver, ¿por qué unos que están ganando más dinero, ¿no?, a través de su trabajo, entre comillas, porque algunos pues no era propiamente trabajo, pero porque si están ganando más, tienen que pagar tan poquitos impuestos, ¿no? Considerando la cantidad o el tamaño del ingreso que ganan. Y porque si los que ganan tan poquito, tienen que pagar igual cantidad de impuestos que los que ganan más. Entonces ahí entró un ajuste en la política fiscal con la Cámara de Diputados y Senadores y todos ellos que están aceptando o no las propuestas de cada gobierno. Entonces se estableció que así, no, ni modo, conforme tú ganes, tú pagas impuestos, ¿no? Ahí entró política fiscal, ¿ok? Sí, fue en el gobierno de Peña Nieto, profa. Sí, ¿verdad? Sí, fue en el Sí, les digo. porque ¿Okay? también fue lo de la reforma energética. Ah, bueno, ¿sí? Entonces, todo este tipo de acciones son las que el gobierno tiene que implementar para administrar correctamente la demanda agregada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando se decide disminuir los impuestos es porque las familias tienen más renta disponible y consumen más si se mantiene la misma propensión marginal al consumo. Si aumenta la propensión marginal al ahorro, hay más dinero en el sistema financiero para financiar la inversión. Las empresas tienen más beneficios por lo que pueden repartirlos entre sus accionistas, que podrán consumir más o invertir en su proceso productivo. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo disminuyo impuestos, entonces las familias pues van a tener más dinero con que utilizarlo, no sé, a lo mejor o ahorrarlo, como lo se dice aquí, o lo invierto en un negocio, en la renta de un local, en la compra de una casa para rentarla. Eso es lo que sucede cuando disminuyen los impuestos. Bueno, lo que debería de suceder, ¿no? A veces, desgraciadamente, como decía Sandy, o no recuerdo quién, no hay la cultura financiera, ¿sí?, y de ahorro para hacer el adecuado uso de sus recursos. Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa si aumentan las ayudas o las subvenciones? Subvenciones. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Se acuerdan? De la palabrita que hoy aprendimos es subvenciones. Entonces, las familias tienen más renta disponible, obviamente porque tienen más apoyo de gobiernito, de papá gobierno, con el mismo razonamiento expuesto anteriormente. Si tenemos más dinero, o lo ahorro o lo invierto. Y los menos, quiero pensar, lo gastamos. ¿Sí? ¿Ok? Voy a cerrar la sesión y me vuelvo a conectar porque ya nos queda, para cerrar la sesión, porque nos queda menos de 5 minutos. Por favor.